a partir del versículo 7. Libro de los Hechos, capítulo 20, versos del 7 al 12. Puestos de pie, mis hermanos, hermanas, vamos a leer juntos esta porción de la Escritura. Libro de los Hechos 20, a partir del 7 hasta el 12. ¿Amén? Amén. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Amén. Tomen sus lugares, por favor. A partir del 2008, la Asociación Mundial de Medicina del Sueño instituyó el 18 de marzo como el Día Internacional del Sueño. La iniciativa lleva crear la conciencia en la importancia de dormir bien. No necesitamos que nos lo digan, ¿verdad? Nos encanta dormir. Pues un sueño reparador constituye un pilar importante de la salud. Muchos son los beneficios de dormir bien, entre los que se cuentan que disminuye el riesgo de sobrepeso. Entonces ahora entiendo, no duermo bien. Hay una menor incidencia de enfermedad cardíaca, aumenta el rendimiento físico, reduce la inflamación del cuerpo, mejora el sistema inmune, mejora la memoria y el aprendizaje, mejora la salud emocional y combate el estrés. Como podemos darnos cuenta, dormir bien no solo es sabroso, es provechoso. Tal como lo describiría el escritor Aldous Huxley, quien dice: la razón por la cual no estamos enfermos y desquiciados se debe con certeza a la más bendita bendición de todas las gracias naturales, el sueño. El dormir bien ayuda cuando nosotros realizamos una actividad agotadora, una actividad donde desgastamos nuestras energías después de realizar una tarea provechosa, alentadora y gratificante, como haber realizado ejercicio, como haber trabajado o haber realizado cualquier otra actividad productiva. Cuando dormimos bien, nos recuperamos y estamos nuevamente listos para continuar. Sin embargo, también podríamos dormir mal, lo cual significa que la calidad del sueño no es buena y no tiene que ver tanto con la cantidad, sino con la calidad. Porque cuando dormimos profundamente nos reparamos, pero cuando no dormimos de la misma profundidad, la calidad de nuestro sueño es mala y por ende la vida que llevamos se convierte en una vida mala, en donde nos sentimos cansados, con sueño, agobiados y además percibimos la realidad de una forma distorsionada. Pero, ¿qué ocasiona que durmamos mal? Hay una serie de enfermedades que desgastan el organismo
y que traen como resultado cansancio y sueño, como por ejemplo la diabetes, la anemia, la apnea del sueño, la fibromialgia, la depresión, algunas afecciones cardíacas, infecciones de cualquier tipo, alteraciones de la tiroides y estrés. Esto causa, hermanos, un desgaste en el cuerpo, pero un desgaste distinto a cuando realizamos una actividad física que nos lleva a dormir bien. Nos genera un cansancio negativo, problemático, que nos lleva a un agobio físico, mental, emocional y espiritual. Y todo resultado de los sinsabores de la vida. Curiosamente, aunque estamos cansados y dormimos, no descansamos como debiéramos. Luego entonces ya no aplican las sabias palabras del escritor que acabo de mencionar. Al contrario, dormir se convierte en una pesadilla. Pero ¿cómo podemos resolver nosotros esta situación? Habrá quien quiera echar mano de esta filosofía disfrazada de ciencia que denominan psicología, pero hay que aceptar que su alcance es limitado. El texto de hoy nos dice que Pablo decidió pasar unos días en la provincia de Troas, verso número 6 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Y crea tanta expectativa la visita del apóstol que la iglesia ahí localizada convoca a los hermanos a reunirse y escucharle por horas, literalmente horas, lo que tiene que decirnos acerca de Jesús. Pero el evento se ve manchado por un evento trágico, pero que al final es sorprendente. Un joven de entre la multitud, llamado Eutico, es el protagonista de esta historia y de alguna manera representa al que tiene disposición, pero que lo vence el cansancio, dándole un sueño que lo pone en peligro de vida o de muerte. Lo bueno no es que Pablo esté allí, sino que Jesús está allí y Él es el que marca la diferencia. Cuando ese sueño pernicioso, cuando ese cansancio desgastante nos roba las cosas importantes de la vida. Yo quiero, hermanos, que revisemos brevemente el pasaje y le hagamos 3 preguntas fundamentales al pasaje cuando sentimos cansancio, no solo del cuerpo, sino del alma, de la mente y del espíritu, que se conjugan como una alianza para vencernos en el propósito de vivir para Dios. ¿Cuál es la primera pregunta que debemos hacerle al texto en relación a este vencimiento del sueño? La primera es, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo somos vencidos por el sueño? La respuesta la encontramos en el verso 9 cuando dice, rendido de un sueño profundo. Dice yo hace un rato que Pablo llegó a la provincia de Troas, verso número 6, donde decide pasar algunos días. Él viene de la ciudad de Éfeso, donde hubo un gran alboroto. Llegando a Troas, se encuentra con varios de sus colaboradores, entre ellos Lucas, el escritor del libro. Y ellos tienen una semana atareada, llena de actividades en la fe. Y Pablo y compañía deciden despedirse de los hermanos en una reunión espiritual. Por lo tanto, convocan a una reunión de la iglesia, verso número 7, cuando dice, reunidos los discípulos. ¿Pero qué día se reunieron los discípulos? Dice ahí, el primer día de la semana. Algunos exégetas afirman que esta es la primera referencia en el Nuevo Testamento donde se menciona a una iglesia reuniéndose el primer día de la semana.
esto como evidencia del cambio que estaba sucediendo en la fe, porque habría que recordar que la Escritura, el Antiguo Testamento señalaba el sábado como el día de reposo, pero los cristianos decidieron cambiarlo al domingo, porque el domingo era el día en el que el Señor Jesucristo resucitó. Pero ya había habido algunas visiones previas a esta referencia. Recordar cómo los apóstoles en el aposento alto se reunían para hablar de Jesús el primer día de la semana. Juan capítulo 20, verso 19. Pero también se reunían, dice ahí verso 7, para partir el pan. Una manera de referirse a la celebración de la cena del Señor. ¿Con qué voy con esto? Que Pablo estaba en la iglesia de Troas con los hermanos y había sido invitado a compartir el mensaje de ese día, porque sería un gran desperdicio, hermanos, tener entre sus filas a Pablo y no aprovecharlo para compartir la enseñanza. Consciente de que era su último día en la iglesia y harto probable de que no volvería a verlos en la vida, Pablo decide darles una larga exposición de Jesús que dicen se prolongó hasta la medianoche. Según los curiosos, nos dicen que la reunión debió comenzar a eso de las 6 de la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque para la gente de Troas el domingo no era un día de descanso, sino era un día laborable. Por eso agendaron la reunión a las 6 de la tarde, lo que significa que mucha de la gente, principalmente los hombres, llegarían con una carga de cansancio sobre de ellos, pero aún así fueron a la iglesia. Dejaron de lado su fatiga y decidieron invertir esas horas en algo bueno, en algo provechoso, en algo trascendente, escuchar, hablar de Jesús. El lugar en donde la iglesia se reúne debió haber sido un lugar muy amplio para albergar a un buen número de personas. ¿Y por qué digo aquello? Porque nos dice que Eutico y otras personas no alcanzaron un buen lugar, sino que tuvieron que sentarse en el tercer piso, a las orillas de una ventana. Entonces quiere decir que el lugar estaba atiborrado. Un detalle que no está de más, pero que el texto nos dice, es acerca de la iluminación. Verso 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento. Esas lámparas, mis hermanos, no eran de electricidad, sino que quemaban combustible, generaban calor al quemarlo y estaba consumiendo el oxígeno del ambiente. ¿Por qué les cuento todas estas cosas? Porque la conjunción de todos estos elementos, la reunión al final de una larga jornada de trabajo, un lugar repleto de personas, en donde hay lámparas que elevan la temperatura y agotan el oxígeno, hermanos. Y además, el largo discurso de Pablo, donde dice, verso 9, hacen que cualquiera, hermanos, tenga ganas de irse a dormir. Dan ganas de irse a echarse un sueñito, a ser vencido por el cansancio y el sueño. Muchos hermanos, predicadores, nos sentimos descansados, porque nos da una explicación de por qué algunos de ustedes cierran sus ojitos. Y si a Pablo se le dormían, pues ¿qué se puede esperar uno, verdad? Bueno, yo no creo que Pablo lo que esté exponiendo haya sido aburrido o tedioso o gravoso, no, sino a lo que voy es que la gente siempre llega con un espíritu de disposición, pero a veces el cuerpo no responde de la misma manera. El mismo Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos cuando le pidió que lo acompañaran a orar en Getsemaní previo a su crucifixión. Los discípulos debieron tener todas las ganas del mundo de estar con Jesús, pero el cansancio los venció. Jesús dice, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno,
pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Mateo 26, 41. Y es aquí, hermanos, donde aparece nuestro modelo, un joven llamado Eutico, cuyo significado es afortunado. Él está poniendo lo mejor de sí. La Biblia lo menciona, es una persona joven, de aproximadamente unos 30 años de edad, lo que significa que él también venía de una larga jornada de trabajo. Y entonces, la conjunción de todos los elementos que ya mencioné, hora tardía, aglomeración, cansancio y los vapores de las lámparas, hicieron lo propio, ¿en dónde? En el cuerpo de Eutico, quien fue rendido de un sueño profundo. De un sueño profundo. Versículo número 9. Ahora, no es que Eutico tuviera fama de dormilón, sino que los que estudian los idiomas, los lingüistas, cuando revisan esta parte del texto, encuentran que los verbos utilizados en el relato muestran que Eutico no se durmió fácilmente, sino que se resistió, batalló, realmente él tenía ganas de no dormirse, pero todas las cosas que mencioné obraban en su contra. Todo estaba en contra suya. Él quería escuchar, él quería estar presente, él quería interactuar, pero fue vencido por un sueño profundo. Quiso vencer en sus fuerzas, pero no lo logró. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque vamos a utilizar este ejemplo de manera alegórica. Para explicar por qué a veces la vida no nos sabe como debiera sabernos. Porque vivir, hermanos, puede ser emocionante, pero también puede ser agobiante. Decía yo al principio que un buen sueño nos repara, porque nos cansamos, dormimos y nos levantamos bien. Pero hay ocasiones, hermanos, en que el estrés diario, las muchas cosas que nos ocupan, la mente y la atención, hermanos, nos cansan y nos agobian, produciéndonos tener malos sueños. Somos bombardeados todo el día, hermanos, por infinidad de estímulos en nuestra mente, visuales, auditivos, físicos, de muchas maneras. Bueno, como dirían las abuelas, nos engentamos. Así decían, es que estás engentado. ¿Sí? Porque realmente todos tenemos la capacidad de administrar los estímulos que nos llegan a lo largo del día y podemos manejarlos adecuadamente. Para eso estamos diseñados. Sin embargo, hay veces, como diría doña Leti, no siempre, hay veces en donde, hermanos, los estímulos llegan a ser demasiadas preocupaciones, demasiada ansiedad. ¿Por qué? Por la salud, por el dinero, por la familia, por el ministerio, por la inseguridad, por la razón que usted guste y mande. Esos estímulos bombardean nuestra vida. ¿Estaré enfermo o no estaré enfermo? ¿Sanaré o no sanaré? ¿Tendré dinero o no lo tendré? ¿Estará bien mi familia o no lo estará? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra capacidad de manejarlos se ve rebasada. Y todos esos estímulos, hermanos, empiezan a pasar. Me imagino yo como en estas máquinas donde enseñan a jugar tenis, en donde están calibradas y programadas para que el jugador o el alumno pueda administrar las pelotas. Pero cuando ésta se descompone, empieza a arrojar pelotas a lo loco y el tenista, por más habilidad que tenga, no logra atinar de tener muchas. De la misma manera, hermanos, llega un punto donde todas estas cosas nos abruman, nos agobian, nos desgastan, al punto que nos empezamos a sentir cansados. Decíamos, pues si no hice nada y estoy cansado. Pero ¿qué tal estuviste pensando? ¿Qué tal estuviste dándole vueltas a la cabeza a eso que te roba la calidad de vida que necesitas? Y como somos una unidad, hermanos, nuestro cuerpo se siente cansado. Y nos movemos así hasta como que tronamos, ¿no? Como que quisiéramos así, que alguien nos diera una zarandeada para podernos sentirnos vivos otra vez. Pero decía yo, somos una unidad, porque también se afecta a nuestra alma, nuestras emociones.
nuestra psique. No podemos dejar de pensar en eso que nos distrae. Y puede ser tan profundo, hermanos, que puede llegar hasta el espíritu. Y entonces la gente empieza a experimentar falta de energía, falta de entusiasmo, pesadez y sueño. Y curiosamente cuando duerme, aunque duerma, no descansa. Y cuando esto se hace ya una mala costumbre, se prolonga por mucho tiempo, la calidad de vida disminuye drástica y negativamente. La gente anda triste o enojada, irritable, toma malas decisiones, empieza a abandonar proyectos de vida o actividades que antes le eran valiosos. La salud física se ve mermada, se nota. La estabilidad emocional se ve afectada. Y ya no digamos de lo espiritual. Estamos como Eutico, con todas las ganas de hacer de nuestra vida algo bueno, con las mejores intenciones y con nuestras propias fuerzas batallamos. Pero cuando un sueño, cuando un cansancio, producto del agobio de la vida, hermanos, la vida se convierte en una pesadilla, de la cual parece que no podemos despertarnos por más que nos esforcemos. ¿Cuál fue la pregunta, hermanos? ¿Qué nos lleva a ser vencidos por el sueño? Pues el agobio de la vida misma, las preocupaciones, las ansiedades, las dificultades que nos rodean en los distintos ámbitos de nuestra vida, y cada uno de manera distinta y particular. Porque lo que a mí me preocupa, no le preocupa a mi hermana Consuelo. Lo que le preocupa a mi hermana Consuelo, no le preocupa a mi hermano Eduardo. Y así, hermanos, andamos realmente padeciendo de un cansancio y somos vencidos por el sueño. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta que le hacemos al pasaje? ¿Qué trae como resultado cuando somos vencidos por el sueño? Verso 9, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. El problema de Eutico no es dormirse, porque entendemos, bajo las circunstancias que describo, que no fueron factores propios. O sea, él no iba con la intención de, ay, no puedo dormir, voy a la iglesia, ¿no? No sé si alguien crea que eso es lógico. No, pues si me quiero dormir, me acuesto en mi cama, ¿para qué voy a la iglesia? No, hermanos. Es más, si nosotros hubiéramos estado en la misma situación de Eutico, hubiéramos reaccionado así. Pero hace un rato acabo yo de mencionar cómo estas circunstancias produce en nosotros un cansancio que se evidencia de un sueño que no repara y que puede ser perjudicial. Puede ser perjudicial. Decía hace un rato que el lugar donde la iglesia de Troas se reunió era un espacio grande, era un espacio amplio, pero aún así fue insuficiente para albergar a la gente que iba a escuchar a Pablo. Era un lugar tan grande, dice ahí, que había 3 pisos de altura. Y Eutico llegó tarde, tal vez salió tarde del trabajo y en lo que fue a su casa se echó un baño y fue a la reunión de la iglesia. Y como pudo, tuvo que buscarse un lugar donde pudiera escuchar bien en el aposento. Y encontró lugar en el tercer piso. Pero ya no encontró una silla, como aquí que hay sillas que sobran, sino dicen que se sentó a la orilla de una ventana, verso número 8. Bueno, eran tantas las ganas de Eutico de escuchar a Pablo, que no le importó ponerse en riesgo, porque ¿a quién se le ocurre sentarse a la orilla de una ventana? Bueno, a alguien que en ese momento no está totalmente claro en sus ideas. Es un lugar de riesgo, porque si él cayó, es porque él estaba en el quicio de la ventana y era probable, muy probable, que él tuviera un accidente. Ahora, no lo hizo con conciencia, de aquí me voy a caer, no, él iba con todas las ganas. Pero decíamos, toda la serie de factores que rodeaban ese momento, su fatiga, tanto física como mental,
fueron los que lo llevaron, dice verso 9, a que se rindiera de un sueño profundo. Y Eutico está dormido. Y mientras Eutico duerme, Pablo, ¿qué hace? Está explicando, está exponiendo la palabra de Dios. Pero Eutico no lo aprovecha, porque está dormido, porque está ausente. Se está perdiendo de la enseñanza de Dios mediante el apóstol. Él se durmió y no aprovechó. Yo decía hace un rato, hermanos, que los afanes de la vida llegan a ser tanto que nos abruman, tanto que experimentamos cansancio, desánimo y quisiéramos ya no saber nada. ¿Sabía usted que a veces el sueño, que es una bendición, en algunos casos se convierte en una manera de evadir la realidad? Prefiero dormir a afrontar mi realidad. Por eso un signo de la depresión es que la gente duerme, porque no quiere estar en la realidad, no quiere sentir su realidad, se exime y se esconde en el sueño para no estar en su realidad. Yo recuerdo hace algunos años cuando mi madre tuvo su accidente cerebrovascular y yo llegué al hospital y entré, de pronto pregunté a mis hermanas por mi padre y él me dice, está allá, y lo encontré en una banca dormido, estaba dormido. Y me acerqué y lo toqué, lo desperté y cuando despertó comenzó a llorar. ¿Por qué dormía? Porque él no quería estar ahí. Él no quería esa realidad y su mecanismo de defensa lo llevó simplemente a evadirse. ¿Cómo? Durmiendo, hermanos. A veces cuando platico con alguien dicen, es que fulano se la pasa dormido o fulana se la pasa dormido. Ojo, allí hay algo. No quieren estar en la realidad. No tienen la fuerza de decir y de continuar. Están perdiéndose de muchas cosas, tan solo de vivir y de seguir adelante. Y no lo digo en un sentido de juicio, sino de descripción y de comprensión para que todos entendamos que a veces si la gente duerme en demasía, no es porque sea flojo, no necesariamente, sino porque está siendo vencido por un gran cansancio, por una gran fatiga que no puede soportar y no puede resolver. Y está perdiendo su vida. Y se pierde de muchas cosas, decía yo, tan solo de vivir, pero también en el plano de la fe se pierde de la aventura de andar y de servir a Cristo. Pero en el caso de Eutico, no solamente se está perdiendo la predicación, no solamente se está perdiendo de ese momento por el cual él se esforzó de escuchar de Jesús en labios del apóstol Pablo, sino que se está perdiendo, sino que más bien, hermanos, se está poniendo en riesgo. Porque Eutico no se está echando una pestañita o un coyotito. No, él está cansado. Y es un cansancio que le produjo un sueño profundo, tan profundo que su cuerpo se aflojó completamente. Y dice el verso 9, cayó del tercer piso hacia abajo. Todo su cuerpo ya no respondió. Fueron más la fuerza del sueño que las ganas de estar ahí, en el que él simplemente se precipitó al vacío. El primer paso, hermanos, de perderle el sentido a la vida es sentirse cansado, abrumado y con ganas de olvidarnos de todo. Y que si no se hace algo por resolverlo, esto no se va a resolver solo, sino que va a avanzar a condiciones cada vez más peligrosas, en un camino sin destino. O la gente vive sin vivir, es decir, como un zombie, en una rutina sin propósito, sin aliciente alguno, sin alguna meta elevada en la cual trascender. Eso es lo menos que le puede pasar a alguien. Pero puede llegar, hermanos, hasta experimentar un destino trágico, como en el caso de Eutico, y fue levantado muerto.
Algunos han interpretado que Eutico no murió. Esto porque Pablo diría más adelante que está vivo, verso 10. Pero no es así, hermanos. Eutico murió. ¿Quién está escribiendo el relato? Lucas. ¿Y saben ustedes cuál era la profesión de Lucas? Era médico. ¿Y usted cree que un médico que estaba presente no tendría los elementos necesarios para certificar que una persona que cayó completamente inconsciente de 3 pisos estuviera muerto? Estaba muerto. ¿Y qué lo mató? Su sueño y su cansancio. Dicen los especialistas que una persona que viva 75 años ha pasado 25 de estos durmiendo. Y que en buena medida tiene que agradecerlo, porque si llegó a los 75 es porque vio los beneficios de dormir. En el caso de Eutico, dormir fue todo lo contrario. Dormir fue su sentencia de muerte. Hermanos, cuando los problemas ya están sobre nosotros y no hemos hecho algo por resolverlos, nos rebasan. Y va mermando nuestro ánimo, nuestras fuerzas, al punto que perdemos el interés de las cosas. Y aunque la gente puede morir literalmente, o sea, dicen ahí que podemos vivir hasta 11 días sin dormir. 11 días sin dormir. Pero si esa persona que lleva 5, 6, 7 y se va acercando al 11, que el 11 es el máximo que no podemos dormir, su vida está en riesgo, porque su corazón se va a detener. Vean ustedes una película que se llama El Maquinista. Creo que es Christian Bale, el que era Batman. Él es el autor ahí, y se va viendo el efecto de un hombre que no duerme. O que duerme, pero duerme mal. Va perdiendo totalmente la dignidad en la vida. Decíamos hace un rato, andan como autómatas, como un robot. Simplemente se mueven porque se tienen que mover. Pero como dirían algunos, se convierte en un zombie, un muerto que camina. Viven una rutina de vida, pero carecen de vida. Y aquí mi propósito no es únicamente hablar de los que están en el límite de no dormir 11 días, sino de previo, hermanos, de eso de no descansar o de ser agobiados por un cansancio del alma tan grande, hermanos, que si no se resuelve, va a ser de nuestras vidas un infierno. Yo no sé, pero hermanos, Dios nos creó tan bien que Él creó el estrés para nuestro bien. El estrés, hermanos, no es más que una condición de alerta para salvaguardar la vida. Si usted va por la calle tranquilamente y le sale un perro pitbull de 50 kilos musculoso, con una mordida de presión enorme y empieza a correr tras de usted, yo le aseguro que en ese momento la maquinaria del Señor actúa perfectamente, porque entonces sus adrenales dicen, patitas, ¿para qué las quiero? Y entonces empezamos a correr y nuestras adrenales empiezan a producir una hormona llamada adrenalina. Y corremos como nunca hubiéramos corrido. Y seríamos capaces de subirnos a una barda, a un árbol o a un autobús por salvar la vida. Y dicen, ¿cómo llegué hasta acá? Pues no, hombre, el sentido de supervivencia nos lleva a eso, hermanos. Pero cuando las cosas se hacen de manera constante, imagínense que todos los días nos va a corretear el perro. Todos los días. El perro, metafóricamente, es el problema. Y que todos los días ese perro nos va a corretear todos los días. Bueno, estamos diseñados para salvarnos. Pero entonces nuestro cuerpo dice, bueno, pero esto ya se hizo costumbre. Y todo tiene un límite, dice el adrenal. Ahora voy a producir cortisol. Porque tu estrés y tu sentido de supervivencia está así al 100, que hace falta el cortisol. Y el cortisol, hermanos, es la hormona de la muerte.
porque entonces nuestro corazón va a estar, aunque no tengamos que correr, ya mentalmente decimos, aquí me va a salir el perro. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido un ataque de ansiedad por algo que va a suceder, hablar en público, ¿no? Es que a mí me da mucha preocupación hablar en público. Hay muchas razones que nos llevan, pero cuando ya el estrés es sostenido, el cortisol está ahí presente. Por eso, cuando los doctores le dicen, váyase a medir el colesterol, no cree usted nada más por la cantidad de grasa que tiene su corazón, sino también, mis hermanos, porque el colesterol es precursor del cortisol. Si hay mucho colesterol, hay mucho cortisol. Y eso daña el corazón, las arterias, el cerebro, los riñones, el hígado, la vista. Y si para colmo tiene otras enfermedades como la diabetes y demás, hermanos, esto es una bomba de tiempo. Y estoy hablando en el plano de lo físico, de lo humano. Perdón, de lo humano. Pero ¿qué de lo emocional, hermanos? ¿Qué de lo emocional? Hermanos, llevamos más o menos 2 años y medio a la fecha en el que las condiciones que nos rodean nos han estado manteniendo en un nivel de intensidad altísimo. Hay una enfermedad revoloteando alrededor de nosotros. Y si usted enferma, al principio era casi que se moría. Ahora no se muere, pero va a quedar chueco. Entonces dices, ay, bueno. O sea, hay un pastor que se llama Miguel Núñez, que por cierto es médico, creo que es infectólogo. Y ese hermano, yo quiero creer, bueno, sí creo, que hace sus anuncios con la mejor de las intenciones. Yo no dudo que no lo haga en el amor del Señor, pero todo lo que escribe ese hombre, todo lo que escribe es advirtiéndonos de la COVID-19. La semana pasada empezó a hablar de la viruela del mono. Y yo le contesté, porque es un Twitter, le dije, como siempre, portador de buenas noticias. Digo, no estoy diciendo que niegue una realidad, hermanos, pero está comprobado que el constante contacto con información de este tipo produce en nosotros un desgaste. ¿Sabía usted que el post-COVID o el COVID largo en realidad sí tiene un elemento biológico en cuanto a secuelas? Pero la principal secuela está aquí, sembrada, porque ya nos dijeron que no vamos a quedar bien. Y nuestro cuerpo empieza a somatizar todas esas cosas. Y entonces la gente ante eso, ¿qué siente? Ansiedad, preocupación, agobio, cansancio. Y entonces el encierro, la crisis financiera, la gente que ha muerto, el futuro incierto, hermanos, son ingredientes a nuestra ya de por sí complicada vida. Y complicada vida. Somos diseñados con estrés para sobrevivir. Pero cuando este estrés, hermanos, se hace una costumbre, va minando nuestra vida en todos los ámbitos de ella, en todos, y puede terminar con nuestra vida. Podemos seguir biológicamente vivos, pero intrínsecamente secos, vacíos, estériles y sin propósito. Y ojo, los creyentes en Cristo no estamos exentos. ¿Y cuál es la tercera pregunta? Bueno, ya nos dio el diagnóstico, ya me parezco a Miguel Núñez, portador de buenas noticias. Bueno, pues es que la idea es llegar a las buenas noticias. ¿Cómo resolvemos esto? Porque el punto no es de decir estamos mal y ahí nos quedamos. ¿Cómo resolvemos esto? Verso 10. No os alarméis, pues está vivo. Yo creo que todos en algún momento hemos visto estos videos donde alguien sufre una caída, un accidente, e involuntariamente nos sale la carcajada, ¿no? El padrecito, la señora en el mercado, el gordito, cualquier de estos videos que usted pueda encontrarse en internet de alguien que sufre una caída y a veces decimos, ay, se va a ir al infierno si se ríe, ¿no? Entonces hacemos todo lo posible por no reírnos, pero generalmente cuando vemos este tipo de situaciones nos reímos, vamos a decirlo así, involuntariamente. Pero en el caso de la caída de Eutico, no fue cosa de risa, hermanos.
Fue involuntaria y trágica a la vez. Y debió haber sido una experiencia sobrecogedora para la multitud. ¿Usted ha visto morir a alguien? ¿Usted ha visto morir a alguien en la calle? Yo sí. Es una experiencia traumática. Es una experiencia que no se quita y no se borra inmediatamente. No dice, ay, le aplastaron la cabeza. Y no, es algo con lo que uno se queda ahí y todavía el día de hoy ver, palpitar las entrañas de alguien que está yéndose de este mundo. Por eso dije, es una experiencia sobrecogedora y uno no puede reírse de esas cosas. Eutico cayó de 3 pisos, totalmente lacio del cuerpo, y muy seguramente murió de la caída. Y todos ahí presenciaron su muerte. Pablo estaba allí y no se queda indiferente ante la situación, sino que responde, verso 10, entonces descendió Pablo. Él debe haber estado en algún estrado, en alguna plataforma, y dejó de hacer lo que estaba haciendo, dejó de hacer lo importante para ocuparse de lo urgente, y era la condición de Eutico. El otro día estaba viendo un video de Karol G. No sé, yo sé que muchos de ustedes no saben qué es, yo tampoco sabía cómo se llamaba, pero me llamó la atención. Y hasta le pregunté, ¿saben cómo se llama esa muchacha? Para que yo se los compartiera, y si pueden buscarlo. Un video de Karol G que canta reggaetón. Ella estaba muy acá cantando y de pronto tropieza y se va rodando por unas escaleras. Así claro, se ve cómo rueda, nada más se ve la melena azul, cómo limpia y trapea el suelo. Pero lo que más me llamó la atención es que mientras sus bailarines ejecutan la coreografía, casi todos se detienen y siguen bailando. Mientras lo va rodando por la escalera y llega hasta el piso, ahí tirada queda. Solo uno de ellos dejó la rutina para irla a asistir. ¿Y saben por qué no hicieron nada? Porque hay un dicho en el espectáculo que reza así: el show tiene que continuar. Pero ahí, hermanos, en la reunión espiritual no era un show ni un espectáculo. Lo que acaba de suceder es una tragedia. Y Pablo interrumpe lo que está haciendo, que es muy importante, para atender lo urgente. Se baja del estrado, va al auxilio de Eutico, que ya murió. Y Pablo se da cuenta. Y confiando en el poder de Jesús, dice verso 10, se echó sobre él. ¿Y qué? Y lo abrazó. Del mismo modo que el profeta Elías lo hace con el hijo de la viuda de Sarepta, en primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 24. De forma inmediata y de forma sorprendente, él vuelve a la vida. Y por eso dice verso 10 Pablo, no os alarméis, pues está vivo. Pablo no está dando palabras de optimismo, sino de una realidad, de alguien que había muerto, pero que ahora está vivo. Y alguien podría decir, qué bueno que estaba Pablo allí, ¿verdad? No, hermanos. Qué bueno que estaba Lucas allí, ¿verdad? Porque era médico. No, hermanos. Qué bueno que Jesús estaba allí. No es casualidad. Es providencial que Pablo haya sido puesto ahí por Dios para ayudar a Eutico. Dios tiene el control de todas las cosas. Hace rato acabamos de entonar una canción, uno de los cantos, ahorita no recuerdo cuál, y dice, y reinará, así, reinará. Hermanos, está mal, porque Él ya reina. Jesús ya reina. No reinará así como, en el futuro lo veremos, pero Él ya reina, y Él tiene control de todas las cosas. Y no es que Pablo de Él haya emanado el poder, sino de Cristo. Porque creer en Cristo, hermanos, es entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Y sé que hay personas a quienes esta palabra les causa conflicto porque su visión tan pequeña piensan que cuando se habla de sobrenatural únicamente pensamos en fantasmas y brujas. No, hermanos, la palabra misma significa que está por encima de lo natural. Y es una verdad. El reino de Dios se establece en este mundo, pero a la vez tiene una naturaleza por encima de lo común, y es que sobrenatural. Podrían haber pensado que Lucas hiciera lo suyo como médico,
Tal vez darle RCP, tal vez haberlo acomodado, algún tipo de maniobra médica para que él hiciera algo y él confiara en algo. Supe de un jovencito, curiosamente, que se sentó a las orillas de un balcón en su casa y de pronto sintió que perdía el equilibrio y él por inercia se agarró de lo primero que encontró, que fueron los cables de alta tensión. Y de ahí inmediatamente la fuerza de la energía eléctrica lo repelió y lo tiró. Y dice él, y me levanté como si nada. Pero aún así mis papás me llevaron al médico y se dieron cuenta que todos mis órganos por dentro estaban bien. Lo único que tenía eran mis brazos quemados. Y el padre del muchacho buscó a los médicos y les pidió que hicieran un milagro para que el joven no perdiera sus brazos. Y perdió sus brazos. Y perdió sus brazos. Hermanos, no está en los médicos resolver esas cosas. Aunque saben hacer lo que hacen, a final de cuentas es Dios quien decide y a quien le corresponde obrar el milagro. No a los médicos, no a los psiquiatras, no a los psicólogos, no a las terapias, y no las estoy descalificando ni desestimando. Les reconozco su valor limitado. Pero cuando todo lo que el mundo no funciona para levantar a alguien que ha sido vencido por el sueño de sus problemas y agobios, hermanos, nos queda el recurso de Jesús, nos queda el recurso de Cristo, nos queda el recurso de la fe. Hermanos, hay gente que decía yo, anda como somnoliento por la vida, en su vida, como que nada le emociona, como que nada le agrada, como que nada le resuelve, porque efectivamente nada en este mundo puede ayudarlo, efectivamente, nada. Decía yo al principio, pueden ir con los expertos de la salud y estos les darán, sí, cosas para acallar el cuerpo, pero no para calmar el alma. Pueden ir con los expertos de la salud mental, que digo, yo los llamo filosofía disfrazada de ciencia, pero no pueden sanarlos de la raíz, porque necesitan algo más grande, necesitan de Jesús, necesita de Cristo, hermanos. Y ahorita que estamos viviendo estos tiempos progresistas, a muchos les da miedo decir la verdad. Hoy en día lo que se pontifica es ser políticamente correcto, decir aquello que no ofenda a nadie, pedir perdón por aquello que yo creo y que es realidad. Decía yo la semana anterior, tenemos que explicar a la gente que los círculos son redondos, pero de una manera que no se sientan ofendidos. Pero lamentablemente ser políticamente correcto me lleva, hermanos, a tener que mentir. Si yo a un señor que se viste de mujer no le puedo decir él porque se ofende, tengo que ser políticamente correcto y eso me lleva ¿a qué? A mentir. Y yo creo que para Dios es más grave la mentira que ser políticamente incorrectos. Y digo esto, hermanos, porque hoy en día pareciera que decir que Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas es políticamente incorrecto. Y quieren que les digamos mentiras. Da miedo, hermanos, decirle, confía en Cristo. Ya van a empezar con sus cosas. Estamos ahorita ya a unas horas, unos días del campamento. Y es increíble cómo la gente no quiere responder, no quiere responder. Y hay gente que nos hace sentir, ¿por qué? Porque cuando le dices, es que tiene que ver con la fe. No, entonces no. No me vaya yo a salvar. No se vaya a salvar mi hijo, ¿no? No se vaya a volver bueno, no se vaya a ir al cielo, ¿no? Y yo digo, y es cuando uno no entiende esta paradoja del mundo. Pero hermanos, la respuesta al problema del ser humano es Cristo. Y es increíble porque no estoy diciendo que haya sido en sí el abrazo de Pablo, pero es interesante cómo el abrazo en ese momento, el abrazo de Cristo a través de Pablo, sanó las dolencias del alma.
Hay un joven que, por cierto, es cristiano. Me dan ganas de imitarlo, más que yo no tengo ni el carácter, ni el carisma, ni la personalidad. Pero nada más por servir al Señor. Es un muchacho que pues es normal, común, que se planta afuera en una calle y se pone una cartulina que dice aquí, si quieres un abrazo, y el muchacho se para así. Se venda los ojos, se los cubre con un paliacate y está así. Y de pronto hay gente que llega, hombres, mujeres, niños, ancianos, que simple y llanamente van y se abrazan. Y él les pregunta, ¿cómo estás? Y la gente empieza a decirle, estoy mal, pero me hacía tanta falta que me abrazaran. ¿Recuerdan ustedes la semana anterior que hablábamos de qué era la iglesia? Dije que pase la señora del Clarasol. Siempre que pasa le decimos que no le vamos a comprar, señor. Ya, pase la señora de Clarasol. Porque el sol sale para todos, ¿verdad? Para justos e injustos. Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Lo de los abrazos. Decía yo que la semana anterior hablábamos de qué es la iglesia. Y hubo un momentito donde yo hablé de la entelequia de la iglesia virtual. Y de cómo de alguna forma esto perjudicó la comunión en la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el ser humano es un individuo de contacto. Sí, yo entiendo, porque no soy mollera caída, como dicen, ni tampoco soy covidiota. Esa terminología, hermanos, que no le abona a nada, por lo menos no a aprender a vivir en armonía. Pero yo entiendo, hermano, yo sí entiendo que mantenerme aislado de alguien que está enfermo va a evitar que yo me enferme y que yo enferme. Eso sí lo entiendo. Pero caray, hermanos, también entiendo que el ser humano no solo es carne, también es alma. También es alma. Cuando murió mi madre y me pasé a despedirme de ella, junto con mi hermana, la pequeña, ella se puso a llorar ahí. Y no nos podíamos tocar porque estábamos en pandemia. Yo dije, ni modo. Si nos vamos a ir al agujero, nos vamos a ir todos. Y yo abracé a mi hermana y se soltó a llorar y a llorar y a llorar. Porque dije, es que estoy entre cumplir con una regla sanitaria que le va a salvar la vida a unos, o a consolar a alguien que ya está muerto espiritualmente porque ve partir a su ser querido. Hermanos, de veras, yo entiendo eso. Sí, cuídense. Sí, seamos responsables. Pero aquí yo veo cómo Dios, a través de un abrazo, en Pablo, levantó a alguien. Estoy hablando metafóricamente, alegóricamente. Dios tiene sus instrumentos, hermanos. Y a veces también debiéramos arriesgarnos un poquito, porque vale la pena. Yo creo que todavía no hemos experimentado a Jesús en toda su majestad, porque en el fondo dudamos de Él y de su poder, porque creemos más en la medicina y en el doctor que en Dios, porque creemos más en el psicólogo que en Dios, más en el psiquiatra que en Dios, más en el tanatólogo que en Dios, más que en el motivador que en Dios, más que en el experto que en Dios. Y cuando el desafío, hermanos, es creerle a Dios. Y no hemos llegado a un punto en donde realmente experimentemos el poder y la fuerza de Jesús. Yo no sé cómo venimos hoy a la iglesia, pero yo quiero animarlos, hermanos, a que esa carga que no los deja dormir, y de veras que el primer síntoma de todo esto es la negación. No, yo no tengo ningún problema. Yo soy de carácter fuerte. No. Por muy pequeño que pueda parecernos el problema de alguien, eso puede estarnos robando el sueño y el reposo de la vida. Yo le animo, hermanos, a que ponga su carga en Jesús y pídale esperar lo mejor. Porque las palabras de Jesús son tan válidas hace más de 2000 años que hoy en día. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. Es la invitación, venid a mí, vengan a mí. ¿Y para qué, Señor? ¿Para qué? Y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. ¿Qué les preocupa, hermanos? ¿La vida? ¿La muerte? La tenemos en Cristo. No estoy diciendo que todos nos agarremos y nos aventemos así como los lemmings, ¿no? Nos echamos. No, yo no estoy hablando de eso. Sino que realmente digamos, ¿qué me está agobiando?
Señor, yo quiero descansar. Y él dice, venid a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás angustiado? Yo te haré descansar. Ya se me está yendo la voz, ¿eh? Alguien dijo, si Jesús promete que lo hace, le creo. Y si le creo, Él lo hace. Pedro, inspirado por el Espíritu, nos da otra palabra de fe. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que si de pronto estamos en el agujero y decimos, Señor, ¿por qué? En lugar de preguntarnos, ¿por qué? Es decir, Señor, gracias porque estás aquí. Creo que les mandé un video donde una muchacha comparte y dice, es que a mí me decían que me declarara sana en el nombre de Jesús y yo no quería decir eso. Yo lo único que le quería decir al Señor es, Señor, no endurezcas mi corazón. No permitas que mi corazón se endurezca en todo esto. Y eso es lo que tenemos que pedir, hermanos, que nuestro corazón no se endurezca. ¿Nos hace falta fe? Pues probablemente sí. También pídasela. Recuerde que la fe es un don que procede de Dios. Una vez que se resolvió el caso de Eutico, la reunión continuó su curso. Y Pablo, junto con la iglesia, celebraron la cena del Señor y dice, y continuaron ¿hasta qué horas? Hasta la madrugada. Versículo número 11. Y después se despidió. Una comitiva de la iglesia salió a despedir al apóstol, porque estaban seguros que no volverían a verlo en esta vida. Y así fue. Y yo estoy seguro que en esa comitiva que acompañó a Pablo a la puerta y le dijo adiós, ahí estaba Eutico, agradecido por la intervención de Pablo, en donde se le devolvió la vida. ¿Y cómo termina el texto? Dice, y fueron grandemente consolados. No dice que consolados, grandemente consolados. Reitero la invitación. Yo no sé lo que hay en el corazón de los que estamos hoy aquí o los que verán este video, pero Dios sí lo sabe. Por eso, si algo los está desgastando, agobiando y no encuentran la salida, en Cristo hay una respuesta. Suéltenlo, déjenlo en sus manos, que no hay para pagar. Él sabe por qué. Que no hay salud, Él sabe por qué. Solamente pídele y dígale, Señor, pero no me dejes, no me dejes. Si de esta yo he de cerrar mis ojos, quiero cerrarlos y abrirlos contigo. El cansancio crónico y esa mala calidad de sueño solo es un signo de que algo no está funcionando bien. Entreguen sus problemas a Jesús y permitamos que intervenga a su manera, en su tiempo, y veremos un milagro. Amén. Les invito, mis hermanos, a que nos pongamos de pie. Y oremos al Señor en esta hora. Señor Jesús, damos gracias porque a través de la exposición de tu palabra nosotros siempre llegamos al mismo lugar, que es la persona tuya, la persona de Cristo. Porque nos miramos reflejados a través de este joven que llegó con todas las ganas y el entusiasmo a escuchar, predicar tu palabra. Pero el cansancio y las demás condiciones le jugaron una mala pasada, al punto en que fue vencido y fue abatido en sus fuerzas. Y por más ganas que le echaba, Señor, no lograba mantenerse despierto. Y al final, Dios, esa fue su sentencia de muerte. Pero Dios, ahí no fue el final de su historia. Porque cuando el diablo viene y dice, ya todo se acabó, siempre vienes tú, Jesús, y nos dice, no, lo mejor aún está por comenzar. De la misma manera, Señor, es en nuestra vida diaria. Estamos constantemente siendo bombardeados por malas noticias, por malos augurios, por malas circunstancias, de forma directa y también indirecta. Cercano a nosotros, Señor. Hemos perdido gente valiosa, hemos perdido tiempo, hemos sido tratados injustamente, nos hemos visto en circunstancias difíciles. Por eso yo digo que hay quienes creen que vendrá una gran tribulación cuando ya estamos viviendo, Señor, tiempos de tribulación.
pero tú no quieres, Señor, que nosotros seamos mártires sin sentido, sino al contrario, tú quieres ir con nosotros, acompañarnos y darnos, Señor, el descanso que tanto necesitamos. Para ti era tan importante el reposo, el desagobio y el descanso, que por eso ideaste, Señor, no solo lugares de refugio, sino también un día para estar en comunión contigo. Padre, tú conoces a quienes hoy están aquí presentes y tú sabes qué es eso que les impide sentirse con ganas y entusiasmo y con energía, dormir de manera reparadora y seguir adelante. Tú sabes quién y qué, Señor, es lo que hay en su vida y necesita ser resuelto en tu poderoso nombre. Manifiéstate, Señor. No lo hagas por mí, sé que no lo vas a hacer por mí, ni por mi sinceridad, ni por mis argumentos, ni por la elocuencia, sino lo harás por el puro afecto a tus promesas. Manifiéstate, Señor, y hónrate en la vida de los que estamos aquí, para que veamos y seamos milagros de tu presencia, Señor, y podamos resplandecer en medio de tinieblas y de oscuridad que se ciernen sobre una amenaza y que buscan aniquilarnos. Señor Jesús, ven a nosotros con un abrazo del cielo. Haznos sentir el cobijo de tu presencia y de tu poder, de tu amor y de tu grandeza, para que, Señor, volvamos a la vida y sigamos adelante, Señor, como lo hizo Eutico y todos los demás que se sentían grandemente bendecidos. Gracias, Dios, por este momento tan especial en el que escuchamos lo que nace de tu corazón y de tus labios a través de tu palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, así sea. Amén. Muchas gracias.